Alguien podrá decir, pero Dani, ¿para qué meterse a definir qué es identidad? Si todos sabemos de qué se trata. Identidad es aquello que nos hace únicos e irrepetibles. Pero alguien también podrá decir, un momento, identidad es aquello que nos hace uno entre muchos. Por ejemplo, si yo digo soy argentino, soy uno entre los argentinos. Entonces, la identidad es aquello que nos hace únicos e irrepetibles. La identidad es aquello que nos hace uno más en la manada, uno en una serie de unos, o es algo más. De eso vamos a tratar en este próximo video. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro querido canal, el DAB Psicoanálisis Salvaje al alcance de todos. En esta ocasión estamos en la sección del canal, esa sección que adoramos, que se llama Definiciones son amores, y vamos a hablar de identidad, como dijimos en la introducción. A primera vista es una contradicción, pero en realidad es una contradicción aparente. Esto que planteamos al principio, ¿qué es la identidad? Aquello que nos hace únicos e irrepetibles o aquello que nos hace uno más en la manada. Es decir, aquello que nos hace formar parte de un linaje, de una serie, como podría ser por ejemplo el apellido, ¿sí? Tu apellido te hace entrar en una serie. Y si lo definimos por el apellido, ¿sí? Sos parte de una serie, por lo tanto no sos único y repetible. Ahora, como la identidad es bastante más que determinados rasgos que la integran, al mismo tiempo sos, a través de la identidad, por ejemplo, suponete que en tu identidad entra en juego, por ejemplo, aquello que vos desarrollás como actividad, aquello que va más, aquello que tiene que ver con tu curiosidad, con tus intenciones de desarrollarte en la vida. Por ejemplo, podés querer ser astrónomo, podés ser, digamos, zapatero, podés ser hincha de un club. Todo eso va formando parte de eso que llamamos identidad. Identidad, como el significado, vamos a decir, etimológico, si me permiten una traducción libre, sería algo así como mismidad, porque viene de la palabra idem. Idem básicamente significa lo mismo. O sea que identidad sería, por decirlo así muy literalmente, mismidad. Es aquello que me devuelve la sensación de ser yo mismo. Básicamente, si queremos decirlo de una forma mucho más coloquial, mucho más incluso callejero, identidad es la carta que tenemos para jugar y la que mostramos, y la carta que tenemos bajo la manga también, ¿sí? Identidad es una noción que se puede desviar hacia diversos planteos. Por ejemplo, podemos pensar la relación a personalidad y carácter, podemos pensar la relación a tres planos del sentimiento de sí. Por ejemplo, el sentimiento de unicidad, o sea, yo soy uno, el sentimiento de trascendencia, yo soy uno con algo que está por encima mío. Podemos pensarlo en el sentido de pertenencia, yo soy uno en este contexto, por ejemplo. También podemos ir a planteos más actuales, que están muy en boga, y pensar si la identidad es algo que surge como una construcción pura, si es algo que viene biológicamente determinado, si es algo que puede ser una percepción. Son diferentes áreas
desde donde podemos abordar el concepto. Pero en este primer video, así muy introductorio, vamos a quedarnos con la cosa básica. Identidad es aquello que nos permite reconocernos como uno, a cualquier nivel, sea a nivel personal, por cómo nos concebimos y por aquello que vamos construyendo para nosotros, aquello que conforma el ideal de lo que queremos ser y que vamos trabajando en ese punto, ¿sí? Y cuando digo construcción, podemos pensarlo en dos sentidos. Podemos pensarlo en el sentido de construcción completamente imaginaria, y entonces la identidad pasa a ser simplemente un relato, o podemos pensarlo como una construcción verdadera, es decir, el trabajo, el amor que ponemos todos los días en definirnos como personas, en recrearnos como personas, en reinventarnos, en reparirnos como personas a través de las cosas que vamos haciendo, a través de las decisiones cotidianas, del trabajo, a través de las ilusiones, los pensamientos. Todo eso conforma nuestra identidad. Básicamente, resumiendo, identidad es aquello que nos permite reconocernos como uno de forma unívoca. Es decir, nosotros somos, o mejor dicho, yo soy esto. Pero también podemos decir, nosotros somos esto, puede haber una identidad colectiva, ¿sí? Que a la vez esa identidad colectiva se integre dentro de mi identidad. Si no hay una identidad colectiva integrada en mi identidad, yo en esa identidad colectiva no participo activamente, ¿sí? Y esto, para los estudiantes de psicología, sociología, se puede emparentar con un concepto sumamente necesario en esta época de mundo tan loco, que parió el amigo Durkheim hace mucho tiempo atrás, que cuando habla de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, la cuestión de cómo uno participa de la identidad colectiva. Durkheim no hablaba de identidad, hablaba de solidaridad, ¿no? Pero es muy interesante, digamos, para los que estén estudiando eso, o simplemente para los que sean curiosos. Ya vamos a hacer un trabajo cuando hablemos sobre anomia, que es un concepto de Durkheim. Vamos a trabajar las dos solidaridades. Volviendo al tema, entonces, identidad puede ser una identidad colectiva, y yo puedo integrar esa identidad colectiva como algo mío y como algo en lo que yo me reconozco. O bien puedo transitar una identidad colectiva que de alguna forma me contiene, por ejemplo, por contemporaneidad. Simplemente es algo de mi época. Y yo de alguna manera pertenezco, y otros me pueden reconocer a través de esa identidad colectiva, aunque yo activamente en mi fuero íntimo no esté involucrado en esa identidad colectiva. Pero eso no tendría graves consecuencias en la vida personal hasta cierto punto. Lo que sí tiene graves consecuencias es cuando yo no estoy involucrado en mi propia identidad, en mi identidad subjetiva. Ahí donde se pone en juego mi sentimiento de sí. O sea, donde se pone en juego aquello, digamos, en lo que yo me veo reflejado y me reconozco. Eso va a ser también materia para otro video más adelante. Entonces, recapitulando, tenemos a partir de esta idea y de este primer video sencillito, y vamos a tratar de manejarlo bien corto, diversas perspectivas que se nos abren, porque a partir de acá vamos a trabajar identidad y percepción. De hecho, vamos a trabajar qué es esto de la percepción en relación a la identidad, que es algo muy interesante, porque como adelanto,
vamos a decir que un ser humano jamás podría percibirse a sí mismo. ¿Eh? Es algo interesante, después lo vamos a desarrollar también, pero la percepción exige que no esté la atención involucrada. Entonces, es casi imposible que un ser humano pueda mirarse a sí mismo de forma desinteresada. Siempre va a estar el interés en juego. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí?, siempre somos objeto de interés para nosotros. Entonces, la percepción, por más que coloquialmente se hable de percepción como si fuera concepción, yo me concibo de esta manera, digamos, no es lo mismo. Entonces, eso es un eje que se nos abre. Otro eje que se nos abre a partir de aquí, y que es muy interesante, es estos tres planos que definimos al principio, entre sentimiento de sí, sentimiento de pertenencia y sentimiento de trascendencia. Un ser humano vive en esos tres planos. Vive en el plano del sentimiento de sí, vive en un plano de sentimiento de pertenencia, así uno sienta que no pertenece a ningún lado, con angustia o con entusiasmo, no importa el color afectivo con el cual eh, vivenciemos eso de no pertenecer. Y el sentimiento de trascendencia, que es algo muy interesante porque no se vincula exclusivamente a lo religioso, y es algo que la globalización vino a atacar muy fuertemente. Esos tres planos son los que nos dan, sobre todo el sentimiento de pertenencia, es lo que nos da el contexto en el cual actuar. ¿Sí? Nosotros actuamos dentro de un sentimiento de pertenencia. La impronta como actuamos viene del sentimiento de sí. O sea, tenemos el contexto, es el sentimiento de pertenencia. Tenemos la impronta, la manera, que es el sentimiento de sí, o que hace el sentimiento de sí. Y el sentimiento de trascendencia es lo que nos da profundidad y perspectiva a la impronta y el contexto, y a la forma de vivir a través de esos planos. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les guste, que les interese, sobre todo los curiosos. Espero comentarios, críticas, aportes, lo que crean que tiene sentido comentar. No quiero que se limiten, porque recibí un par de privados que me decían, bueno, yo quería preguntar tal cosa, pero tengo miedo porque pensé que podía ser una pregunta tonta. No existen las preguntas tontas, lo que existen son las preguntas deshonestas. Mientras la pregunta sea honesta, la pregunta nunca va a ser tonta. En todo caso, las preguntas o las inquietudes que tenemos tienen diferentes instancias, diferentes planos, diferentes grados de desarrollo. Hay veces que lo que se rechaza tras la idea de una pregunta tonta es algo simplemente que no está desarrollado como sentimos que podría llegar a estar. Pero eso se trabaja muy sencillo en la interacción. El hecho de que, a pesar de ser únicos e irrepetibles, seamos, como decíamos en el primer video, pertenecientes a una naturaleza doble, es decir, ser semejantes y diferentes de otros al mismo tiempo, ese hecho nos invita a interactuar y a comprender que en esa interacción está la riqueza de todos los desarrollos que podamos hacer. Toda la riqueza, digamos, que podamos llegar a generar en cuanto a pensamiento, en cuanto a arte, en cuanto a todo lo que hace a lo intelectual, pero también en la vida cotidiana está en la interacción. ¿Sí?
no es ni de uno ni de otros, es de uno, en tanto uno lo produce, pero a la vez no es ni de uno ni de otros, porque el yo es bastante más que lo que del sentimiento de sí. En el sentimiento de sí muchas veces dejamos de lado o no tenemos en cuenta todo aquello que hace posible, que habilita, que hace de antecedente a nuestro sentimiento de sí. O sea, al sentimiento de uno mismo, a esa mismidad que nos remite la identidad. También nos abre otra perspectiva este concepto, que es la relación entre identidad y apariencia. Entonces, es una perspectiva interesante porque la vamos a trabajar en un video próximo sobre la psicología de los superhéroes cuando hablemos de identidad secreta. La identidad, como por último, para terminar de definir la historia, como recurso psicológico, es una formación protectora. Es una formación protectora porque nos da la sensación de seguridad de haber alcanzado algún tipo de unidad, entre comillas, incuestionable. Es lo que nos permite decir yo soy así. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos protege? Del miedo a desgarrarnos, a desmembrarnos, a deshacernos. ¿Por qué tendríamos ese miedo? Básicamente porque somos animales imperfectos y tenemos un montón de huequitos por todos lados. Tenemos un montón de agujeritos en esta especie de continuidad, de esta unidad que nos gusta pensar que somos. Entonces, la identidad nos da ese límite. Y para finalizar, sé que había dicho que eso iba a ser lo último, pero para finalizar, déjenme meter una cuestión más. La identidad también tiene que ver con otro eje temático que tiene que ver con aquello que el viejo Freud nombró como los dos principios de lo humano y los definió como principio de placer y principio de realidad. La identidad se juega en los dos principios. Y no es lo mismo una identidad forjada exclusivamente dentro del principio de placer que una identidad que se aviene al principio de realidad. Son dos tipos de identidades diferentes. La identidad que hoy aparece promovida desde el marketing, desde Hollywood, desde la globalización en general, es la identidad del principio de placer. Y son cosas muy distintas, porque para los que no sepan lo que es principio de placer y principio de realidad, vamos a definirlo rápido. Principio de placer es todo aquello que me resulta placentero, me pertenece y está bien, es válido y no hay manera de que sea ajeno a mí. ¿Tá? Todo aquello que es displacentero no está bien, no es válido y yo no tengo nada que ver. Ese es el concepto de principio de placer. Es el concepto del narcisismo en su primera época. Es el principio del niño en su primera época. Es el principio también de diversas patologías muy actuales, lamentablemente, por más que no hayan nacido ahora, pero ahora se han multiplicado de una forma bastante asombrosa, escandalosa y asombrosa. Principio de realidad no es una aceptación pasiva de la realidad, sino es el reconocimiento activo de la realidad. Es decir, bueno, esto es real y por lo tanto, si quiero hacer algo que me dé un ser, si quiero hacer algo que me haga sentir yo mismo, tengo que hacerlo acá, con estas leyes, con las leyes de la realidad. Eso no quiere decir que uno no pueda transformar la realidad. Eso quiere decir que para realmente transformar la realidad, yo tengo que reconocerla como tal.
Bueno, gente, ahora sí, me despido, espero que les guste y como ya les dije, espero comentarios, obviamente los me gusta y los que quieran suscribirse me hacen una gran gauchada. Nos vemos en la próxima.